Nuestra primera presentación va a ser en modalidad virtual. Conectado por Zoom tenemos a Juan Carlos Gaona Poveda de la Universidad Arturo Prat de Chile, con la ponencia titulada Las redes intelectuales de Samuel Inman en la nueva democracia 1920-1938. Le damos la palabra entonces a Juan Carlos Gaona. Buenas tardes. Bueno, espero que se me escuche bien. Voy entonces a compartir la ponencia en estos 20 minutos, como se mencionó. Se titula Las redes intelectuales de Samuel Inman en la nueva democracia, 1920-1938. Hace parte de un proyecto pues, muy incipiente, postdoctoral en historia, así que estoy como en una fase inicial de la investigación y por lo tanto pues va a ser muy, muy introductorio. Entonces, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Sí, gracias. Bueno, entonces primero quisiera presentar unas generalidades de la revista, de la Nueva Democracia. Es una revista que se publicó entre el año 20 y el 63 del siglo XX, con dos etapas bastante definidas según sus directores. La primera etapa fue bajo la dirección de Samuel Guy Inman hasta el 38. Subrayo esta porque es de la que voy a estar hablando en la ponencia. Y la segunda etapa estuvo a cargo del mexicano Alberto Rembao. La revista tuvo variaciones, digamos, en su materialidad, entre 32 y 100 páginas a lo largo de las décadas que existió. Tuvo una amplia circulación en América Latina, en Estados Unidos y en España. Una periodicidad que varió entre lo mensual y lo trimestral, y una suscripción anual en dólares, pero también se podía comprar el número, digamos, el número suelto. Ustedes pueden ver ahí en la diapositiva una imagen de la portada del primer número, una portada que se repitió durante otros varios ejemplares, y la misma portada ya nos demuestra hacia dónde se dirige la revista, que era una búsqueda de un diálogo interamericano entre, digamos, distintas áreas culturales, económicas, políticas, que son los Estados Unidos, España también, y América Latina. Entonces podemos seguir a la siguiente diapositiva. Voy a leer parte del programa, del primer número: hacer de nuestra revista una tribuna pública en la que los ideales, en parte latentes del continente americano, vengan a exteriorizarse y a cristalizarse en formas públicas, y todo aquello encaminado no a subordinar la civilización latinoamericana a la civilización anglosajona o viceversa, sino todo lo contrario, para tratar de demostrar en qué puntos pueden ambas civilizaciones complementarse y perfeccionarse por influencias mutuas en un periodo, en un contexto pues de la primera posguerra. Podemos seguir a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí planteo el esquema de lo que quisiera presentar. Como ya le señalaba, entiendo que la finalidad, digamos, máxima o mayor, corte interamericano, y también incluyendo España, en el terreno de lo económico, lo social, lo político y lo religioso. Eso va a ser bastante particular. La revista pertenecía o fue promovida por un proyecto, podemos decir, de tipo panamericano, que se llamó el Comité de Cooperación en la América Latina, que tenía su sede en Nueva York, y que era una agrupación que vinculaba a diferentes misiones protestantes del protestantismo histórico, misiones de corte confesional religioso, pero también cultural, educativas, eh, e inclusive políticas. Si bien, digamos, está en el marco de esta plataforma, de estas misiones que eran principalmente estadounidenses, aunque también había vinculaciones con Europa, principalmente con Inglaterra, con España y otros países, podemos ver que la revista fue bastante centrada en un sujeto, ¿no? Y por tanto las redes que se construyeron tienen bastante de egocentradas, aunque también eh, tenían ese respaldo institucional. Este sujeto pues es Samuel Guy Inman, que ahora lo voy a mencionar,
y este interamericanismo lo promovió a través de sus inserciones, sus contenidos, las redes editoriales que se movieron desde la revista y también las redes intelectuales que están muy vinculadas. Siguiente presentación, diapositiva, por favor. Sobre Inman. Inman era pues estadounidense, un misionero de los discípulos de Cristo, es una denominación importante en los Estados Unidos, mantenía estudios en Derecho en la Universidad de Columbia, fue secretario del Comité de Cooperación en América Latina, la sigla que aparece ahí es la sigla en inglés, fue diplomático y observador en las conferencias panamericanas entre el 23 y el 54, o sea que tenía esa doble, digamos, filia, pues rol o perfil, ¿no? Como misionero, pero también como diplomático. Contribuyó en buena medida, bueno, a la formulación de la política de la buena vecindad y fue una escritora de libros, informes, crónicas, reflexiones en torno a la situación social, económica y política. Su labor, tanto como misionero como diplomático, lo llevó a realizar varios viajes, tanto por México como por Sudamérica, varios países suramericanos. ¿Podemos seguir? Siguiente diapositiva, por favor. El siguiente, gracias. Bueno, sobre las inserciones, no me voy a detener mucho, digamos, esto daría para otra ponencia, para otra presentación. Podemos mencionar que hay un concepto que podríamos denominar base o fundamental, que es el de democracia, en un periodo en el que era un concepto bastante discutido en diferentes ambientes intelectuales, culturales, y en torno a este concepto pues giraron inserciones sobre movimientos sociales, movimiento obrero, feminista, sobre el internacionalismo, tanto desde perspectivas positivas como críticas a internacionalismos no solamente religiosos, sino también de corte político, principalmente el socialismo, el comunismo y el anarquismo, el interdenominacionalismo, que es el vínculo entre diferentes denominaciones protestantes y misiones protestantes, tanto en los Estados Unidos como en el resto del globo, y el antitotalitarismo, que fue otro tema, digamos, central o transversal, desde diferentes perspectivas disciplinares, ¿no? La sociología, la economía, el arte, la moral, la pedagogía y la teología, ¿no? Desde estas perspectivas disciplinares se fueron abordando los temas. Siguiente diapositiva, por favor. Tarda un poquito, gracias. Bueno, las redes editoriales. Entonces voy a tomar algunos de los elementos frente a los cuales se construyó o se promovió más bien este interamericanismo. La revista fue parte o fue revista también, aunque nació en un ámbito, digamos, religioso, fue parte del Servicio de Información de Lenguas Extranjeras del gobierno de los Estados Unidos, principalmente vinculado hacia Hispanoamérica a partir de los canjes, que algo se mencionó en una de las presentaciones de esta mañana, establezco digamos, el ámbito de redes editoriales, primero revisteriles, principal, revisteriles, con revistas de corte panamericano, revistas universitarias y estudiantiles, revistas sobre saberes técnicos, revistas públicas de algunos países de América Latina y por supuesto también revistas de tipo protestante y religiosas. Cuando coloco religiosas, revistas que hablaban sobre temas de religión, pero no específicamente de una denominación o grupo en particular. Aquí podemos en estas redes evidenciar el tipo de lectores, pero también el tipo de colaboradores y de alguna manera también de personas que contribuían económicamente a sostenerla. Encontramos una gran presencia de empresarios y de proyectos económicos y también inclusive editoriales estadounidenses que tenían, digamos, intereses en nuestra región. Encontramos personas vinculadas al mundo del agro, al mundo de la edición, como les menciono, al mundo de la industria, ¿no? Y también vamos a encontrar, pues, otros universos, digamos, de sociabilidad de estudiantes, de saberes más de corte cultural y político o ideológico. Siguiente diapositiva, por favor. Frente a las redes editoriales, la revista se constituyó y constituyó un depósito de libros que pues, tenía su sede en Nueva York y que buscaba hacer
generar un acceso mayor o más fácil a literatura producida en los Estados Unidos en castellano, ¿no? Y bueno, y también en inglés para los países de habla castellana, de habla hispánica. Se ve en el cuadro las empresas editoriales que distribuían, promocionaban, pero no solo promocionaban, sino que desde el depósito de la nueva democracia distribuía efectivamente literatura de diferentes casas editoriales y de diferente corte, ¿no? Tanto desde textos escolares, literatura, política, libros religiosos, eh, etcétera. Y la revista no solamente promovía, digamos, ese comercio, sino que estableció o buscó establecer unos órdenes de lectura que guiaran a los posibles lectores a través de unas bibliotecas que se publicitaban en la misma revista, ¿no? Que es la Biblioteca del ciudadano americano, de cultura general, del hacendado, del comerciante, del obrero y del oficinista, y la Biblioteca de la mujer, ¿no? Como temas fundamentales en los cuales se buscó establecer estos órdenes de lectura. Siguiente diapositiva, por favor. En ese mundo, digamos, de lo editorial, aquí quisiera resaltar la misma labor de Inman y su vinculación con diferentes editoriales o casas publicadoras, ¿no? Ustedes pueden ver los títulos, que no podría detener en cada uno, pero pueden ver un poco la orientación, tanto de la pluma de Inman como de los vínculos editoriales que él establecía, no solamente en la revista, pero también desde la revista. Uno de los elementos también que quisiera mencionar y que no está aquí, y lo trabaja Alexandra Pita, que ha dedicado un par de artículos a la figura de Samuel Hillman, es que él repartía o promocionaba la revista y también esta literatura en sus diferentes viajes y contactos diplomáticos a través de las dos Américas, ¿no? O de la América unida en este sentido. Podemos seguir a la siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a las redes intelectuales, como les digo, son trabajo incipiente y todavía, digamos, no las he eh, caracterizado de manera densa, pero, digamos, estoy en ese proceso. Encuentro que había una búsqueda de Samuel Inman y, digamos, de todo de los dos mundos o de los dos espacios en los cuales él se movía, tanto el del Comité de Cooperación de América Latina como desde su eh, rol como diplomático, y era promover ese mecanismo con, seguramente reconocen algunos de los nombres que aparecen en la diapositiva, por, por una, bueno, ahorita voy a mencionar lo que, por qué razón. También intelectuales o figuras que estuvieran vinculadas a los movimientos sociales, y resalto principalmente el feminismo, porque aparecen bastantes inserciones sobre el tema, sobre todo buscando un vínculo entre el movimiento feminista o cierto movimiento feminista ligado al protestantismo norteamericano con los movimientos feministas en América Latina o en Hispanoamérica, y del campo de sociabilidad también protestante. Estas redes que establecen tienen como función una, legitimar el protestantismo en un continente en el que su intelectualidad y otros sectores, evidentemente también católicos, también laicos, lo vean como un enclave del colonialismo anglosajón. Pero no se limitaba solamente a esta legitimidad del protestantismo, sino pensar un proyecto de unidad en el que la religión era un factor importante, pero que habían otros factores digamos, de encuentro. En otras palabras, no era una revista de tipo proselitista, ¿no? Que buscara que las personas se afiliaran necesariamente a una iglesia protestante, sino que lo que querían promover era un encuentro entre las dos culturas donde lo religioso también participara. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Las consideraciones finales digamos, para no irme más allá de los minutos que... Bueno, la participación de Samuel Hillman en diversas conferencias panamericanas, como también sus viajes por México y Sudamérica, le convirtieron en pieza clave del fortalecimiento de las relaciones interamericanas. Eh, Hay que decir que no solamente había una reticencia al protestantismo como tal, sino al proyecto panamericano estadounidense, sobre todo en su vínculo con esa expansión geopolítica
inclusive militar, que venía del siglo XIX, pero que a comienzos del siglo XX se fue haciendo más clara, ¿no? Con la guerra por Cuba, también por la intervención que hubo en Panamá y por otras intervenciones económicas y militares estadounidenses, ¿no? Entonces, de hecho, se mencionaba que el protestantismo era la expresión religiosa del ideal panamericano. Entonces, Silman busca promover esos lazos o ese fortalecimiento de esas relaciones en medio pues, de las suspicacias y las reticencias que existían sobre este tipo de relaciones. La publicación se convirtió en un espacio de sociabilidad intelectual. Aquí, bueno, aquí habría que matizarlo. Es muy fuerte las redes personales o la figura de Samuel Hillman en su correspondencia y en sus relaciones tanto religiosas como diplomáticas, pero también existía, digamos, una plataforma que permitió continuar este proceso aún después de que Hillman saliera de la dirección y se la dejara a Alberto Rembao. El propósito fue buscar la legitimación del protestantismo histórico y de la política cultural comercial estadounidense y ver esta revista en esas dimensiones que yo les mencionaba, ¿no? Cómo se entrecruza lo cultural, lo religioso, lo comercial y América porque también hay digamos, un interés por acercarse a España como ese vínculo, digamos, cultural del continente. La nueva democracia disputó con otros grupos sociales las ideológicas de la reconstrucción occidental posterior a la Gran Guerra, razón por la que fueron comunes los ataques al bolchevismo como opción política de los obreros. Entonces, hay que ubicar la revista, digo, por lo menos esta etapa que estoy trabajando, guerra, ¿no? En ese mundo convulsionado entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y finalmente, las redes que movilizó Inman se construyeron en tensión con el catolicismo social. Entonces, recordemos desde finales del siglo XIX, sobre todo con la Parum, el catolicismo disputó sociabilidad política e internacionalistas, digamos, la tutela espiritual y cultural de diferentes capas de la población en América Latina, como el socialismo y el comunismo, un periodo marcado por la emergencia conceptual democrática, ¿no? Digamos, va en ese binomio tener sus cualidades, a veces pensando el totalitarismo como una degradación de la misma democracia en la cual se establecen estas redes tanto editoriales como intelectuales por medio de esta revista de la cual les presento un primer acercamiento en esta ponencia y que sería ya para, bueno, para agradecerles el haberme escuchado y como les digo, en esta etapa pues inicial de la presentación, pues agradecer duda que pueda del diálogo. Y bueno, y terminamos aquí con la presentación. Muchas gracias entonces por la ponencia. Les recordamos que al final de la mesa vamos a tener la ronda de preguntas para los tres ponentes. En este momento invitamos a Javier Cerquera Duzán, investigador independiente, para que presente su ponencia titulada La Revista de América 1945-1948, expresión de una red política liberal. Adelante. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Javier Cerquera. Voy a presentarles hoy pues bueno, una breve síntesis del trabajo que vengo realizando sobre sobre la revista de América en el periodo de 1945 a 1948 como medio de expresión de la red política liberal latinoamericana. Bien, en enero de 1945, dentro del contexto internacional de la Segunda Guerra Mundial, fue publicado en Colombia el primer número de la revista de América. Los fundadores fueron Eduardo Santos
Germán Arciniegas, Roberto García Peña. Desde su inicio, la revista mantuvo una posición en favor de una América Latina posicionada con las oportunidades que daba el nuevo orden mundial, pero también denunciaba atropellos a la democracia por parte de las dictaduras de la región que coartaban las libertades individuales. Bueno, aquí podemos ver algunas de las portadas, perdón, algunas de las portadas de la revista. Estas ideas liberales se expresaban como un pensamiento compartido por un conjunto de intelectuales latinoamericanos con intereses comunes, cuya interacción se daba a través de correspondencia, asistencia o bueno, publicaciones en diferentes medios afines. De esta manera, Eduardo Deves Valdés afirma que se configura como una red intelectual. ¿Cómo pasó? Eso, perfecto. Bien, este es la portada del número 1 de enero de 1945 y vemos en la presentación de la revista el fundador, aparece Eduardo Santos, Germán Arciniegas y Roberto García Peña como directores. Bien, Eduardo Santos fue expresidente de la República de Colombia, propietario del diario El Tiempo, Germán Arciniegas, escritor y periodista, y Roberto García Peña, abogado, y para el momento del lanzamiento de la revista era el director del Tiempo por los siguientes 43 años. Esta revista, bueno, nació en enero de 1945, su primera etapa termina en diciembre de 1951 y tuvo una segunda etapa entre junio de 1956 y agosto de 1958, y el director de ese segundo periodo fue Jaime Posada. En total fueron 88 ediciones. Bien, la primera etapa, la que les mencionaba que va desde 1945 a 1951, tiene como dos momentos claramente diferenciados, y parte de la periodización de este trabajo es esos dos momentos. El primero, desde 1945 hasta 1948, tiene dos características pues, principales, una de forma, y es la publicación la frecuencia de publicación fue mensual. Y a partir del 48 ya pues dejó de ser mensual, era bimestral, trimestral en algunos momentos. Y lo segundo, en esta primera etapa, lo segundo es que la participación de escritores internacionales latinoamericanos principalmente fue mucho mayor que el segundo periodo del 48 al 51. Yo tengo otro trabajo del siguiente periodo, del 48 al 51. Básicamente, en ese momento había una censura a la prensa en Colombia. Bueno, desde el 49 la censura. Entonces, el trabajo, digamos, está más enfocado desde el 49 al 51, que fue cuando la revista estuvo bajo censura. Bien. Bueno, este es un artículo del lanzamiento, el día del lanzamiento de la revista. Entonces, José Prat afirma en este artículo, que fue la presentación en sociedad, dice que una revista no es una colección de trabajos de autores diversos, sino una interrogación y una respuesta colectiva ante los problemas del instante. Fecunda la tarea de interrogar al mundo de los hechos y regalarle el don de una respuesta afirmativa. Esto pues claramente muestra que la revista desde el primer momento pues se trataba de una red de intelectuales, de políticos liberales con intereses comunes, y pues de esta manera Alexandra Pita afirma que pues son estas redes transnacionales que al encontrar con sus pares extranjeros una legitimidad que les permite superar la rígida estructura de la política local. Entonces, a través de la revista, bien sea como un objeto de estudio en sí mismo o como una fuente histórica, entonces pues logramos mirar el proceso latinoamericano de este momento desde la perspectiva de la red intelectual, en la que participaban principalmente Eduardo Santos y Germán Arciniegas, que tenía un poco más actividad editorial, y Roberto García Peña desde el periódico El Tiempo. Entonces, bueno, perdón.
Entonces la pregunta pues, de investigación de este trabajo es ¿cómo fue la participación de esta red intelectual en la revista? Con el fin de configurarla como un medio de expresión de esta. ¿Y cuáles fueron las banderas de este grupo político con las que participaba en el debate en ese momento? Bien, entonces, en este caso, el caso de este trabajo está enfocado en la historia política, donde el uso de las redes ha sido principalmente una técnica para el análisis de un colectivo cuyos integrantes comparten algunas características, pero se relacionan en torno al poder con rasgos comunes que permiten entender estas relaciones internas. Bien, entonces ahí retomo a Christopher Chall, que él afirma que para establecer las relaciones entre individuos por medio de la reconstrucción de sus acciones en un largo periodo de tiempo, se puede observar sus vínculos, las características comunes para problematizar la forma en que influyen en el grupo en general. Digamos, nos permite explicar un poco el funcionamiento de la revista y su propuesta política, su propuesta política a digamos, en el debate del momento. Entonces, bueno, las características. El otro elemento digamos, que permite abordar la revista desde lo teórico, está la propuesta de estudios culturales de Antonio Gramsci, donde dice que sobre el estudio de la cultura hegemónica, que indica que la cultura dominante ejerce una influencia sobre la opinión pública en la conformación de la conciencia social. Entonces, digamos que aquí entra el debate de los medios de comunicación, donde cada grupo político, digamos, en ese momento, bueno, permanentemente, pero en ese momento buscaban la influencia dentro pues, de la sociedad. Desde lo metodológico, el análisis se realiza desde dos aspectos, desde el cuantitativo y desde el cualitativo. Para el cuantitativo utilizo una herramienta que se llama boyantools.org, que utiliza, digamos, basado en el principio propuesto por Matthew Jokers del macroanálisis, que permite procesar el texto de forma que yo pueda, digamos, tener como una mirada, digamos, general de la digamos, de los temas, de la temática, apoyada en herramientas estadísticas que son la frecuencia de repeticiones, las correlaciones y las colocaciones. Y la parte de análisis cualitativo lo hacemos con apoyo de la herramienta del análisis crítico del discurso. Esto nos permite, digamos, relacionar los textos de los diferentes escritores participantes en esta red intelectual. Bueno, no comenté al principio, pero la revista, digamos, está en la Biblioteca Nacional en Bogotá. Ahí le faltan como unos 5, tal vez 4 o 5 números. Y estos están en la Luis Ángel Arango, los números faltantes. En la Luis Ángel Arango tampoco está completa, pero bueno, entre las dos ahí la he podido consultar. Y en la hemeroteca de la Universidad Nacional está, pero la primera etapa únicamente de la revista, hasta el 51. También, digamos, he consultado el archivo de Eduardo Santos, que está en la Biblioteca Luis Ángel Arango, el de Germán Arciniegas, que está en la Biblioteca Nacional. Y, digamos, para configurar el tema del pensamiento liberal, pues también otra fuente han sido los discursos de Eduardo Santos en su momento. Sobre esta revista hay muy poca historiografía. Pues básicamente he encontrado estos dos artículos únicamente. El primero se llama La Revista de América como vínculo de la cultura letrada latinoamericana, contexto y usos del pasado en el desarrollo de la idea de América Latina, escrito por Perla Navarro Sánchez y Alexander Betancourt. Pero digamos, ese artículo está enfocado en el vínculo entre, bueno, si bien es una red intelectual entre diferentes escritores de la región, ellos lo enmarcan en la cultura letrada latinoamericana como un medio y como un espacio de expresión. La revista es un medio de expresión en este aspecto. El segundo texto es la tesis doctoral de Carlos David Suárez, Germán Arciniegas en la posguerra, Panamericanismo y Guerra Fría Cultural, entre 1945 y 1958. Este no es un trabajo propiamente de la revista. Aquí la revista es utilizada más como una fuente y es Carlos Suárez lo que hace es que
rastrea el pensamiento de Germán Arciniegas en el contexto de la Guerra Fría Cultural a través de lo que él escribió en la Revista de América. Bien, como les comentaba, Germán Arciniegas en los orígenes de la revista tuvo mucha más actividad editorial. Él, digamos, entre sus primeras publicaciones, digamos que la primera publicación de él fue Año Quinto en 1916, luego Voz de la Juventud en 1917, pero la revista importante de él es esta que se llama Universidad, que fue publicada inicialmente en 1921. En esta revista recoge el movimiento estudiantil latinoamericano que pues salió a la luz en Argentina en 1918 y era como la propuesta colombiana en el movimiento estudiantil para ese momento. Digamos aquí en este punto ya comienza a configurarse esta red intelectual. Básicamente Eduardo Santos apoya la revista y hay varios artículos del Tiempo sobre el lanzamiento de la revista Universidad. Bien, y bueno, entonces esta revista estuvo publicada hasta 1929. En 1929 la revista, bueno, se cancela la revista, Arciniegas viene en un proceso de cargos públicos, de la política, fue diplomático y regresa con la revista de las Indias. La revista de las Indias tiene dos periodos principales. El primero fue 1936, donde entre 1936 y 1938 tiene 10 números, perdón, tiene 10 números. Y en la segunda etapa, a partir de 1939, es dirigida por Arciniegas hasta 1946. De aquí ya alcanza a ver un poco de traslape entre, bueno, él además en ese momento era ministro de Educación, entonces él, aparte que era ministro de Educación, tenía el proyecto de la Revista de América, que en las cartas de él invitando a los escritores a participar, dice que ese proyecto se va a volver digamos, una publicación oficial. Pues ya era oficial, pero pues él dice eso. Y por otro lado, pues nace el proyecto de la Revista de América. Muchos de los escritores de la segunda etapa de la Revista de las Indias pasan a la Revista de América. Carlos Suárez, pues recoge otro artículo de él que se llama Luis Alberto Sánchez y Germán Arciniegas. Luis Alberto Sánchez, peruano, era, digamos, parte del movimiento de Raúl Aya de la Torre, y él era de los asiduos participantes tanto en la Revista de las Indias como en la Revista de América. Bien, otro tema, digamos, otra situación particular para el lanzamiento de la revista es el movimiento cultural latinoamericano del momento. La Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial empujaron muchos intelectuales españoles, franceses, alemanes a estas tierras, donde, por ejemplo, en la Revista de las Indias se escribió un artículo bueno, varios artículos entre septiembre del 44 y abril del 45, donde hay entrevistas a estos grupos de intelectuales. Y bueno, en este ambiente nace la Revista de América y su primer artículo se llama La Hora de América y se pregunta es hacia dónde va América. Digamos, aquí podemos retomar a Carlos Suárez. Él, digamos, como veamos en el título de su trabajo, Panamericanismo y Guerra Cultural, y Guerra Fría Cultural, perdón, retoma, bueno, el trabajo de Arciniegas está muy enfocado en la propuesta que tiene América Latina y en las posibilidades que tiene América Latina y en la unidad, digamos, latinoamericana, con miras al nuevo orden mundial, entendiendo que ya la Segunda Guerra Mundial estaba pues no se veía al final cerca, pero ya aparecía. Bien, entonces el otro contexto, digamos, está dado en el pensamiento liberal de Eduardo Santos. Eduardo Santos, como vimos en la primera, pues en la diapositiva de la presentación,
había una publicidad, digamos, usualmente en el tiempo había publicidades de la revista América. Revisando el archivo, pues la revista fue financiada por Eduardo Santos y él digamos, estaba enfocado en su proyecto político. Entonces, digamos, hacia 1928, bueno, a mediados de la década de 1920, Eduardo Santos sale del republicanismo e ingresa al Partido Liberal nuevamente. Cuando fue luego, posteriormente, Alfonso López Pumarejo, presidente, que se lanzó la revista de las Indias, que era como parte de la difusión, del proyecto de difusión de su política cultural. Eduardo Santos era senador y él apoyaba pues al presidente. Pero en el momento en que se volvió candidato a la presidencia, él ya, digamos que se apartó un poco de esas ideas reformistas y entró en una posición liberal mucho más cómoda. Es decir, como del lado derecho, del lado de la derecha del liberalismo. Entonces, en un extremo estaba Eduardo Santos y en el otro estaba Gaitán. ¿Sí? Bien, entonces en esa ubicación es que nace la revista de América, la propuesta política, y viene bueno, entonces ahorita viene ya, digamos, el desarrollo del trabajo. Entonces, digamos que entre lo cuantitativo, nosotros podemos ver aquí dos cosas. Una, digamos que la mayor, bueno, aquí no se alcanza a ver, pero aquí, digamos, hizo un conteo de los artículos de la revista. Y bueno, claramente, pues mayor son escritores colombianos, pero españoles, hay una gran cantidad, mexicanos, argentinos y chilenos, venezolanos, peruanos y ecuatorianos. Vale resaltar que el conjunto de escritores españoles eran todos exiliados, todos. Entonces, eso ya comienza a darle a uno como las primeras pistas del perfil de la revista. Todos estaban exiliados en Colombia, en México, en Venezuela, en Argentina, principalmente. Y el segundo gráfico nos muestra es la cantidad de artículos, digamos como el top de los escritores, cuántos artículos escribió cada uno. Entonces están Gabriel Trillas de España, Carlos Dávila en Chile, Baldomero Sanín en Colombia, Luis de Zulueta de España, radicado en Colombia, Luis Alberto Sánchez en Perú, Germán Arciniegas, Benjamín Harnes también de España, que estaba en México, Gabriela Mistral, etcétera. Digamos, estos eran los primeros, los más frecuentes. Esto nos lleva a hacer un procesamiento principalmente de los artículos escritos por ellos y encontramos estas repeticiones de textos. Digamos que el segundo análisis que se hace es, digamos, como el primer resultado. El segundo es las colocaciones. Las colocaciones significa qué palabras están alrededor. Y entonces muestra que estas dos, digamos, que son como las más significativas, democracia y libertad. Que esto también lo vemos pues, leyendo los artículos principalmente de los escritores españoles de ese momento. Bien, entonces, bueno, ya para terminar, otra parte de los resultados, ya digamos haciendo un análisis un poco ya más, pues en una lectura detallada del texto de la revista, en septiembre de 1946, en el número 21, la revista hace una propuesta de una encuesta. Y la pregunta es, ¿hacia dónde se inclina América? No, la pregunta es, ¿América se inclina hacia la derecha? Entonces, en ese momento, ¿qué pasaba? Perón había sido elegido recientemente. En Colombia también la República Liberal había terminado y había pasado al conservatismo. Entonces, estos son como las propuestas de la revista, digamos, que es lo que pregunta a sus escritores aliados. Entonces, por ejemplo, los caminos de la derecha son engañosos, coqueteamos con las dictaduras tipo nazi-fascista, pensando que aún en ellos se puede esconder una clave de salvación, renegamos de la democracia. En respuesta, por ejemplo, Carlos Dávila de Chile dice que
oponerse a la economía planeada por el Estado para beneficio común no es favorecer la libertad económica, sino frustrarla, así como se frustraría la libertad política si se suprimieran las constituciones, las leyes que la hacen posible, Entonces, digamos que, bueno, como se acabó el tiempo, ya no podemos tener más ejemplos, pero pues ese es el tipo de análisis que se hace a partir de la lectura que nos permite relacionar los diferentes escritores de la revista. Bueno, muchas gracias. Gracias al investigador Javier Cerquera. Le invitamos a permanecer en la mesa, por favor. Y ahora invitamos a el investigador Juan Pablo Torices de la Cruz de la Universidad Nacional Autónoma de México con su ponencia titulada Apuntes sobre las urdimbres y tramas de la revista El Maestro Rural. Le recordamos que tiene 20 minutos y sería la última ponencia de la mesa y pasaríamos a la ronda de intervenciones. Hola, buenas tardes. A ver si la corremos. Una disculpa ante todo. Hay unos movimientos de las diapositivas dentro de ellas y algunos punteros de más que ocurrieron ahora en el traslado. Una cosa rara. Toda la mañana la he estado peleando con este PowerPoint, pero espero que no afecte. Efectivamente, lo que voy a compartirles lo titulé Urdimbres y tramas de la revista El Maestro Rural, justo jugando con esta alegoría del tejido, de cómo se establecen las telas. Las urdimbres suelen ser los hilos más largos, las tramas suelen ser los hilos que cruzan y van estableciendo todo nuestro tejido, ¿no? ¿Por qué esta alegoría? Porque estoy hablando, nos vamos a situar en México, en el México de los 30s. Es un panorama convulso, es México saliendo de la revolución, de los grandes conflictos armados, porque hay quienes dicen que hubo solo una revolución. Yo creo que fueron muchos conflictos armados en realidad, y esa década es el momento en el cual se está como apaciguando el país de cierta medida. Entonces todo está todavía muy revuelto. Desde los 20 hay una gran trama intelectual que está estableciendo lazos con el poder que se constituye, los diferentes poderes y momentos que se constituyen, y van haciendo estas tramas, van tramando entre ellos, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ahí lo que les comentaba, ¿no? Bueno, estamos situándonos en la década de 1930, 1930, 1940. La revista, en realidad, su vida corre del 32 al 40, son 9 años. Es una revista un tanto larga. Esto responde en cierta medida a que ella es dependiente directa de la Secretaría de Educación Pública. La SEP todo el tiempo estuvo financiándola por distintos medios. Primero, estableciendo dentro de los talleres de la SEP, de la Secretaría, ahí en el Centro Histórico, la publicación y después turnándola a Talleres Gráficos de la Nación, mediante un acuerdo que tuvieron cuando la SEP absorbió Talleres Gráficos de la Nación. Y después conformó el Departamento de Prensa y Propaganda, ¿no? También conformó por ahí la Comisión de Textos y otros esfuerzos que fueron dando vida a todo esto, ¿no? La revista, igual que pasa con otras, ha sido ocupada para darle fuerza y empuje a otras áreas de conocimiento que están rondando, ¿no? Y que están estableciendo también estudios al respecto de esta década. Entonces, por ahí la pedagogía, la economía, las artes, la historia, la literatura, el periodismo, etc., van generando y echando mano de esta revista. Yo me sitúo en tres observatorios. Uno es el mundo editorial, la otra es la comunidad intelectual y el otro es el proyecto de educación socialista en México, que es, a mi parecer, la triada en la cual se conforma. Siguiente, por favor. Al problematizarlo, mi interés se centró en los espacios de producción de conocimiento, la revista entenderla como un espacio de producción de conocimiento, porque no solo es un espacio en el cual se está difundiendo algo, también hay amplias discusiones que se generan entre los mismos intelectuales dentro de sus grupos y no siendo parte de sus grupos. Las antipatías que se generan también son fuertes y los choques que hay y se establecen se dan. Y el otro problema que planteo es que la revista es un espacio de sociabilidad intelectual, entendiéndolo de dos maneras. Un espacio de sociabilidad intelectual que no solo se da en las páginas, o sea, no es solamente la discusión escrita, que esa es una parte que Mauricio Agulón
de la escuela francesa plantea como una posibilidad de estudio. La otra también es esta sociabilidad intelectual que se da en el día a día. ¿Por qué? Porque muchos de ellos se conocen, muchos de ellos ya vienen de años trabajando y sí existía un local donde se recibían los trabajos de la revista, ahí se podían encontrar, pero no solo ahí. La SEP, al ser una secretaría estatal, también establece muchos momentos en los cuales estos intelectuales se van encontrando, sean cursos de formación, misiones culturales, que también ha sido uno de los grandes temas trabajados por la investigación educativa en México, los proyectos artísticos dentro de la ciudad y dentro del país, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ahí estaban las preguntas, ahorita regresaremos a ellas, no importa. Y bueno, ahí están mis coordenadas teóricas y metodológicas. Por allá pedagogía, este vínculo entre educación y formación. Yo me sitúo en la propuesta de Santoni Rliuy, que es básicamente pensar que la educación no solamente pasa por un plano formal en el cual se da dentro de las instituciones, sino Santoni nos plantea que la educación también se establece a partir de todo momento de vida, aquello que llaman educación no formal, pero también dentro de estos espacios que son como más caseros, por llamarlos de alguna manera. Otro de las coordenadas es la historia de la educación. Hay dos autoras y bueno, en mi caso trabajo más con los planteamientos de la doctora María Esther Aguirre Lora, también allá de México, de entender la historia de la educación, de hacer este brinco de historiar las instituciones educativas a historiar los escenarios educativos. Pasemos a ampliar el horizonte, es lo que nos plantea, una de las cosas que nos plantea María Esther Aguirre Lora. El enfoque historiográfico abordo desde la nueva historia cultural, ahí con Chartier, y más cercanamente en América Latina con Paula Bruno, trabajos que ella tiene espectaculares desde la nueva historia cultural, contándonos, por ejemplo, sobre infancias, contándonos, por ejemplo, sobre formación de docentes, ¿no? etc. Entiendo el conocimiento a partir de las perspectivas de Norman Elías y también más finamente con los procesos de institucionalización que nos plantea Peter Burke. Y de ahí es como aterrizo hacia publicaciones periódicas e imprentas, que son medios de difusión y abren también horizontes y crean horizontes nuevos. La perspectiva de los intelectuales, bueno, ahí hay todo un grupo, Cermeño, Cariaga, Altamirano, Betancourt, ¿no? Todos de nuestra América que están trabajando desde hace al menos más de una década esta perspectiva de los intelectuales como una comunidad imaginada que conforma una república de las letras, ¿no? Que ese es un planteamiento que a mi parecer es hermosísimo y también es muy poético, al pensarse que no se necesita solamente una territorialidad para mantener contactos, ¿no? La República de las Letras abarca todos los países y nos permite enlazarnos así estemos donde estemos, ¿no? La sociabilidad, como les nombraba, con Maurice Agulón, ya abordaré un poquito más en ello. Maurice nos plantea que no solamente es el trato institucional que podemos tener, sino también nuestros vínculos interpersonales. Cómo establecemos relaciones, antipatías, pugnas, discusiones, ¿no? Que si alguien nos cae mal o nos cae bien, ¿no? Todas estas cuestiones que pareciera que de repente las ciencias sociales se nos olvida que la vida misma también se configura en ello. Por favor, la siguiente. Y bueno, empiezo a entrar. El trabajo de la revista también fue un trabajo de mucho archivo. La portada de El Extremo, hacia las banderas, es el primer número de la revista del Maestro Rural. Como lo ven, es una xilografía. Es del tomo 1, número 1, del 19 de marzo del 32. Esta xilografía la hace uno de los grandes artistas que despunta en esa década, Leopoldo Méndez, del taller de gráfica popular. Él con el taller y antes del taller con la LEAR y antes de la LEAR con Horizonte y el 3030, es ya un artista consumado, ¿no? y sigue creciendo y sigue creando. Lo nombro porque estos grupos de artistas, estos grupos de plásticos, durante toda la revista van a tener un impacto enorme. No solo hacen portadas, también se avientan letras capitulares, también hacen tipografía para encabezados, también generan ilustraciones para los interiores que acompañan los textos y aún más, están al pendiente muchos de los artistas de la difusión de la educación artística. Algunos de ellos, músicos conservatorianos, por ejemplo, establecen el método de educación musical que implementa la SEP durante esta década. Algunos otros, una rusa exiliada antes de la Revolución de Octubre en Francia y después navega hacia México, Angelina Beloff, termina dando las clases de dibujo por correspondencia dentro de la revista.
Entonces, por ahí van apareciendo como todas estas propuestas que van nutriendo el campo cultural, social y político también, porque ellos no dejan de organizarse jamás. La última de este lado es la última portada de la revista del número 11 y 12 de noviembre y diciembre del 40. La revista con esta sierra, esta es una reproducción en fotograbado, placa ya de metal, ¿no? Ahí los tonos que nos da son rojizos, incluso en el papel, ¿no? Y ¿qué pasa con este número de cierre? Nunca hay una explicación de por qué cierra la revista. Presentan este último número y la revista no vuelve a aparecer. Es coincidente con el fin del periodo cardenista, después viene esta nueva elección presidencial, etc. Se cambia el artículo 3º, que es el que sustentaba la educación socialista, o le daba pie para su dictaminación y todas las normativas que con ello venían. Una hipótesis que maneja también Guillermo, ay, se me fue el apellido de tal, lo recuerdo, que también tiene un texto editado por el Colmex, hablando sobre los maestros rurales y la configuración de imaginarios sociales, nos plantea, y yo la abrazo esa hipótesis, que al fin del periodo lo que ocurre es que la SEP obviamente ya no puede mantener dando recursos por el recambio gubernamental. Entonces, se acaba sin ninguna explicación, la gente se queda esperando más números, los docentes se quedan esperando más números, en el campo se quedan esperando más números. ¿Por qué en el campo? Porque esta revista se distribuye, acá lo pongo, se aprovechan instancias públicas y esfuerzos humanos. En alguno de los números, en su interior la revista cuenta que el camino por el cual se distribuye la educación, se distribuye esta revista a los planteles rurales, es mediante la gente de inspecciones escolares que bajan a la Ciudad de México, de los estados, se llevan los paquetes de revistas, los pasan a sus dependencias estatales, a las secretarías locales, y de ahí ellos las distribuyen a los docentes. Cada docente tiene que ir cada mes o cada bimestre a recoger su número, su grueso de revistas para distribuírselos a sus docentes en los poblados. Entonces, ellos hacen esto, ¿no? Otra de las distribuciones que tienen también como institucionalmente, es que la revista es solicitada por sindicatos, es solicitada por agrupaciones obreras, es solicitada por bibliotecas, es solicitada por universidades y institucionalmente las distribuyen. En algún momento tienen un gran problema y ahí Sebastián Mier, muy recientemente del Colegio Mexiquense, tiene un artículo sobre cómo es que Talleres Gráficos de la Nación en algún momento ya no puede despachar los pedidos que están solicitando de las revistas o de las publicaciones porque los números están agotados. Simple y sencillamente están distribuidos y muchas organizaciones obreras, gremiales, académicas se quedan sin los números. En los primeros años es gratuita, después en el 37 se le implementa un costo, 5 años después. Aquí es un dato para mí resaltante porque durante esa década este precio de 0.25 centavos mexicanos era el salario semanal de un obrero. Y abajo, los 3 pesos de suscripción por año era el salario quincenal de un burócrata. Entonces, ahí nos habla de quién estaba sustentando un tanto el papel, ¿no? ¿Quién podía llegar a adquirir esto, ¿no? Aún con las prerrogativas del Estado de imprimir en Talleres Gráficos de la Nación. Y bueno, ellos declaran en algún momento se imprimen suficientes números para cubrir las demandas. Nunca aclaran cuántos. En algún momento en cuentas alegres, dirán algunos, en el 35, lo que dicen es, nosotros estamos tirando 5,000 ejemplares cada vez, pero es una cuenta que solo dicen una vez, nunca más la vuelven a nombrar. Sebastián Mier también nos dice que en Talleres Gráficos de la Nación nunca se aclara cuántos ejemplares tiraban, porque muchas veces no se establece el listado de las publicaciones, solo se nombra que se tiraron tantos ejemplares mensuales de todas las publicaciones. Entonces ahí hay un trabajo finamente que habría que hacer a partir de los colofones de las publicaciones, porque de otra manera es imposible saberlo. Y bueno, como les decía, las portadas empiezan así, con xilografías, al igual los interiores son tintas negras, casi siempre, en papel Revolución, en papel de prensa, ¿no? Un papel muy ligero, ahora está muy amarillento, ¿no? Y hay números especiales en algún momento donde se incluyen otra gama de colores, también se incluyen otros tipos de papeles. Sobre todo lo que ocurre es que son números especiales dedicados, por ejemplo, a impulsar el turismo y la inversión estatal.
Y hay otros donde el papel termina siendo papel cuché, de este papel lustroso, blanco, ultra blanco, y los colores resaltan muchísimo, pero son solo eso, ¿no? Números especiales. Cotidianamente es papel de diario. La siguiente, por favor. Y bueno, acá se borró la parte de arriba donde aparece amarillo, se subió más bien, nombro 3 momentos de configuración. A mí me parece que la revista en esta alegoría del urdimbre, si bien la SEP tenía ciertas finalidades que pueden trazar líneas, la SEP nunca mantuvo finalidades estables durante todo el periodo. Todo el periodo cardenista estuvo designando nuevas finalidades, ¿no? Y lo declaran en la revista era su vocero. Entonces, en el primer momento dicen, la revista será el agente orientador educativo, ante una política educativa que en cierta medida se había pausado en muchas cosas. Por ejemplo, Misiones Culturales había dejado de funcionar después de que José Vasconcelos saliera de la Secretaría. Hubo una pausa enorme, en los 30 la vuelven a revivir y Misiones Culturales vuelve a tener un auge, ¿no? Y allá en las investigaciones suele haber este cruce y esta confusión porque pareciera que todo el tiempo Misiones Culturales funcionó y hubo ahí una pausa. En su segundo momento, del 34 al 36, un momento por demás álgido, la Secretaría está discutiendo y está pugnando con otros grupos estatales y no estatales sobre la educación socialista, este gran despliegue en torno a si los iban a politizar o no a los infantes, si se hablaba de marxismo o no, si se buscaba el socialismo o no, si la educación sexual o no. Entonces, ellos dicen, nuestra revista será el órgano ideológico y representativo del esfuerzo cultural del Estado. Completamente. O sea, ellos están tirando en esa línea a establecer sus medios para difundir lo que quieren establecer. Y en el tercer momento es un órgano de expresión de los maestros. Ellos, la revista y la SEP cree que el problema ya ha pasado, es un momento de relajarse y hay momento de darle una difusión mayor a la voz de los maestros. Esto no implica que en los momentos anteriores la voz de los maestros no estuviera. Los docentes todo el tiempo estuvieron escribiendo y mandando artículos. Y aquí hay una distinción que a mí me parece interesante meter a discusión, que es la figura del intelectual. Generalmente creemos que el intelectual es solo aquel que se dedica a reflexionar y a pensar desde una formación validada por una entidad académica, ¿no? Y la pregunta aquí cabe para hacerla, ¿qué pasa con todos esos docentes que a lo más tienen la secundaria terminada, que entraron en un servicio con las cosas mínimas? Entonces, ¿son intelectuales o no lo son? Porque si hablamos de producir saberes y conocimiento, ellos cotidianamente lo están haciendo, están reflexionando en su hacer, en su día a día, en las comunidades. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, aquí me gastaré todo el tiempo en ello. Personas que algunas quizá las conocen, Salvador Nova hacia allá, Francisco Monterde, ahora no recuerdo estas siglas de RB, y acá abajo Narciso Balsols. Ellos son los directores primeros, los dos iniciales son literatos. Ellos vienen del mundo del teatro, se configuran desde ahí. Entonces, el impulso que tiene la revista también viene cargándose a partir de lo que dejan la política educativa de Vasconcelos, porque ellos ya habían trabajado con él. Y es curioso como unos años después los vuelven a convocar para llevar a buen puerto la revista, ¿no? Y bueno, el secretario de Educación lo que dice es que él prefiere materiales que respondan a las necesidades urgentes de la mayoría y letrada del país. Sebastián Mier lo que apunta, y es lo que se nota en la revista, es que efectivamente la mayoría de los textos están dando respuesta, por ejemplo, a tecnologías domésticas, como hoy las llamamos, o a la utilización de ciertas herramientas e instrumentos tecnológicos para el desarrollo del campo. Siguiente, por favor. En un segundo momento, bueno, hacia allá, Rafael Quirós Martínez, no hay fotografía de él. El segundo, olvidé ahora sus siglas. El tercero es Gabriel Fernández Ledesma. El cuarto es Rafael Pérez Taylor. Rafael Fernández Ledesma es también un plástico, artista contemporáneo de toda la camada. O sea, con Leopoldo, con Siqueiros, con Rivera, fue alumno, asistente de algunos de ellos, ¿no? Rafael Pérez Taylor, por ejemplo, él viene del mundo del anarquismo, la Casa del Obrero Mundial en la Ciudad de México, un militante desde muy joven, y termina siendo director de la revista de la SEP, ¿no? También hay una distinción, ¿no? O sea, él ya ocupa traje, ¿no? Distinción de los plásticos, por ejemplo, que preferirán el overol, ¿no? Y bueno, en la secretaría al frente estará el hermano de Vasconcelos, Eduardo Vasconcelos, y más tarde Ignacio García Telles, ¿no? Y esto es lo que ellos plantean, ¿no? Vamos a transmitir, vamos a dejar de ser un maestro simple, un transmisor de ideas ajenas,
para pasar a otro tipo de ideas, ¿no? Formar trabajadores conscientes, disciplinados y aptos. Esta idea de hacer bregar a un sujeto que se construye fuera del conflicto, que soporta al nuevo país que se construye. Siguiente, por favor. Y en el tercer momento, ahí está el Departamento Autónomo de Prensa y Propaganda, un órgano máximo de la SEP. Es Arroyo Chi, el segundo, después es Rafael Ramírez, uno de los grandes ideólogos de la educación en México, la educación rural, y queda al frente. Rafael Ramírez es el que cierra la publicación. Él es el último en ser director de la publicación. En paralelismos con otro tipo de revistas, ahora se incluyen jefes de redacción, administradores, etc., ¿no? Y bueno, acá es súper interesante porque al frente de la Secretaría está Gabriel Vázquez Vela, y él había sido gobernador del estado de Veracruz en el 32, antes de estar al frente de la SEP. Ya había él implementado una idea de educación socialista en Veracruz. Y Veracruz es un bastión. Veracruz, antes de la llegada de Cárdenas al poder, ya tenía resquicios de educación socialista implementándose, pero más aún la educación racionalista, llevada por los grupos de educación racionalista internacional, entre ellos impulsados por Ferrer y Guardia, o por ejemplo, Blanca de Moncaliano, Juan de Moncaliano, de acá ambos, ellos son parte de los que propulsan esta idea de la educación racionalista en México. Siguiente, por favor. Y bueno, para cerrar, faltan como 2 o 3 por ahí. Me gustaría que brincaras otra más. Intelectuales, una más, por favor. Ahí estamos viendo contenidos, son algunos de los nombres, un poco de los datos biográficos, ¿no? Ahí están algunas láminas de las clases de dibujo por correspondencia de Beloff. Se habla de teatro, se habla de producción artística en la escuela, etc., ¿no? Ahorita me enfoqué en las artes porque también creo que es un tema muy apasionante. Siguiente, por favor. La sociabilidad intelectual, como les decía, se van dando ahí distintas cosas, colaboraciones, pugnas, etc. Siguiente, una más. Y bueno, aquí son varios momentos en los cuales se desarrolla esta sociabilidad en los 30, sobre todo después del 35, cursos de orientación, curso especial de misioneros, el Instituto de Orientación Socialista, la Conferencia de Educación Progresiva, el 7º Congreso Americano Científico y el curso de invierno. Ahí todos los intelectuales de la SEP entran. Inclusive se transmite vía radio y hay folletos publicitando los contenidos que se dan en las conferencias. Se les regala a cada asistente. No importa si es docente, no es docente, etc. Siguiente, por favor. Y bueno, este momento de la Conferencia de Educación Progresiva es una red que tejen con la rama mexicana de la Asociación de Educación Progresiva, una asociación estadounidense que llega a México gracias a que 2 mujeres inicialmente son sus agremiadas, Elena Torres y Elisa Acuña, son las que llevan esta red hacia México y ellas son las que se encargan de desarrollar junto con la SEP la Conferencia de Educación Progresiva. Entonces, si vemos ahí los contenidos, espero que se alcancen a ver, las conferencias terminan siendo por docentes, licenciados, médicos, etc., ¿no? Entonces se habla ahí pues de música, de arte, de teatro, de medicina, ¿no? Todas las ciencias entran. Entonces, todo el aparato burocrático, si lo queremos ver así, está ahí, pero en realidad toda la intelectualidad de la SEP está metida y confluye y se pugna y discute. En otro de los momentos de sociabilidad, por ejemplo, Rivera y Siqueiros tienen un desacuerdo enorme en una de las salas y la conferencia la cancelan. Entonces, este tipo de sociabilidades y este tipo de momentos nos permite ver tensiones, ¿no? Beloff había sido, por ejemplo, esposa de Rivera en Francia, cuando Rivera estaba allá. Rivera la abandona después que fallece su hijo, le promete volver con otro pasaje más para regresar a México, para viajar a México, y al final Beloff termina viajando con quienes establecen el Teatro Guiñol en México, que son otros plásticos, y también se cuenta que en otros momentos de presentaciones, de aperturas, Rivera hacía como que no la veía. Cosas que se van tejiendo ahí. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a los ponentes. Pasamos entonces a la ronda de intervenciones para los 3 ponentes de la mesa y la profesora Ana María Gudelo estará encargada de la moderación, tanto virtual como presencial.
Gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias a los ponentes, profesores Gaona, Torices y Cerquera. Bueno, yo tengo, antes de darle la palabra al público, me quiero hacer una pregunta pensándome también y pensándolos, no sé si son también profesores, me pienso como profesora, y es que estamos formando investigadores en prensa, investigadoras en prensa. ¿Ustedes cómo, metodológicamente, cómo abordan el archivo? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo son sus archivos personales? ¿Cómo sistematizan la información cuando trabajan y qué tan fácil es llegar a los corpus que están analizando? No sé quién quiera empezar. Bueno, yo tengo, digamos que a medida que he venido abordando la revista, pues hay una facilidad y es que la familia de Eduardo Santos donó todo su archivo a la biblioteca Luis Ángel Arango. Entonces está, digamos, toda la correspondencia de él. Entonces, digamos, como relativamente fácil y está catalogada, organizada. Y él además tenía una disciplina en su correspondencia porque él sacaba copias. Entonces, cuando uno ve otros archivos, pues ve la misma carta en ambos lados, porque hay veces uno encuentra es lo que la persona recibe, pero él tiene hasta lo que escribía. Entonces, pues ese digamos que es algo que permite esa facilidad. Y siendo así de fácil, algo que tenía escrito y no lo dije, es un personaje poco estudiado aquí en Colombia. Incluso el año pasado salió un libro de él que se llama Estrictamente Confidencial de Mariluz Vallejo, pero hay muy poco y con ese archivo tan, pues es grande y está muy organizado. Entonces, digamos que cuando yo comencé a abordar la revista, pues comencé por el tiempo y después de ver varias cajas y no encontrar nada, bueno, pasé a una caja de la revista de América, o bueno, una caja, hay como unas varias carpetas. Entonces, digamos que también le ayuda a uno a ver como el contexto, como el detrás de cámaras, pues, de la revista. En cuanto a, digamos, a mis archivos y a mi organización, eh, yo tengo, digamos, un archivo Excel donde están todos los artículos de la revista, todos los autores, una descripción de cada autor, y eso me ha permitido como buscar y hacerle seguimiento a la revista. Básicamente, tengo digitalizados algunos artículos que son los que pues me interesan, digamos, no lo mencioné en la presentación, pero bueno, esta revista especialmente y varias de las revistas culturales de la época tienen como unas tres temáticas principales. Una es como de arte, de literatura, otra es de historia y otra es, digamos, del tema político que fueron los que se analizaron. Entonces, digamos que pues solo tomé estos. Y toda la historiografía y todas pues las fuentes las tengo registradas en Zotero, entonces también con sus etiquetas, entonces es muy fácil de acceder al tema. Bueno, muchas gracias. Bueno, en cuanto al corpus que vengo trabajando, que son publicaciones protestantes, es un corpus realmente muy poco trabajado, de hecho muy poco conocido. Muchas veces cuando voy presentando, la mayoría de gente ni siquiera sabe que existe. Vengo ya varios años y sí he sido docente, primero en la Universidad del Valle, en Colombia, en Cali, que hice mi tesis de maestría sobre la prensa evangélica en Colombia, ¿no? Para esa época no había nada digitalizado, entonces sí me tocó mandar cartas, porque a veces las instituciones religiosas son un poco celosas, ¿no? De los textos. Está ahí bastante tiempo para que, por ejemplo, me dejaran ya tomar fotos, me dejaran escanear, digitalizar. Entonces, después pasé en el doctorado, ya trabajé más en el mundo editorial de los libros y ahorita estoy retomando nuevamente, o estoy retomando más bien el campo revisteril. Entonces, ha sido una literatura, unos impresos bastante dispersos, fragmentados en diferentes partes de América Latina, en diferentes archivos de las iglesias, de algunas instituciones teológicas, inclusive de instituciones públicas en México, en Argentina, en Uruguay, bueno, en varios países. Ha sido como desde la fragmentación, reconstruyendo y recomponiendo el corpus. Y ya la manera de organizarlo sí ha sido como bastante artesanal, ¿no? Con Excel. He buscado tematizar desde diferentes perspectivas, por ejemplo, desde una perspectiva de la materialidad,
desde una perspectiva de los agentes y ya desde unas perspectivas más de los contenidos. He ido haciendo diferentes matrices de las revistas y bueno, y también de las bibliotecas y de otros materiales impresos que están, digamos, en este circuito de comunicaciones transnacionales. Más o menos así ha sido como ese acercamiento. Gracias. Y bueno, acá lo que ocurre con la revista es que aun cuando la Hemeroteca Nacional de México, que está bajo el resguardo de la universidad, del UNAM, tiene la mayoría de los números, no es la totalidad. Tocó, por ejemplo, ir al Archivo General de la Nación, porque ahora ellos son los que tienen el archivo histórico de la Secretaría, y intentar rastrearlos ahí, ver cómo era que aparecían, porque pasó una cosa curiosa. En algún cambio de administración, la SEP entregó su archivo histórico, pero entrega todo en cajas sin instrumentos de consulta, de catalogación. Entonces es como de caja sorpresa. Abre la caja y mira qué hay, ¿no? Sí, es sumamente artesanal. O sea, el proceso de consulta de la revista fue sumamente artesanal en esa parte. En Hemeroteca Nacional, aun cuando tienen algunos números digitalizados, no es la totalidad. Y pues toca también revisarlos en papel, que a mí me parece más bonito, la verdad. Porque la materialidad me permite ver también, imaginar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, cómo es que estaba armada la revista, ¿no? Si estaba engrapado o no, si solamente estaba plecada y engarzada, o sea, qué es lo que ocurre con esta materialidad, ¿no? Y a veces la digitalización eso no nos permite, ¿no? No nos deja ver qué pasa con ese otro proceso que también vive una revista y que también vive una publicación, ¿no? Eh, y aún con ello, sabemos hoy en día que hay números que tiene una biblioteca de Estados Unidos, me parece que es una en Texas, no tengo ahora bien el dato, em, y con eso se conforma toda la colección. Entonces las revistas están dispersas, toca buscar aquí, allá, allá, platicar con quien ha podido consultar, por ejemplo, las publicaciones que están en esta biblioteca de Texas, ¿no? Pedir si nos pueden facilitar las digitalizaciones que hicieron, ¿no? A mí me tocó también digitalizar de forma artesanal, em, pues sí, con tablet, cámara, digital, etc., para poderlo leer, ¿no? Hay algunas que sí me he dado un poco el gusto de intentar hacer un facsimilar de la revista para poder tenerlo, ¿no? Y consultarlo más a la mano, ¿no? Pues sí, en la computadora nos permite ver muchas cosas, agrandarlo, ¿no? Y así, y pues también la materialidad otras, ¿no? Entonces eso a mí me gusta. Y otro de los procesos muy artesanales, que es como el secreto de oficio del investigador, creo yo, ¿no? Y esa es una charla que tengo con la doctora Aguirre, que es quien me ha encaminado y quien me ha acompañado en este proceso, eh, pues son nuestros secretos de oficio, ¿no? O sea, cómo entablamos diálogo con los bibliotecarios, cómo nos acercamos a los compañeros de personal de bibliotecas, ¿no? Cómo establecemos también esta sociabilidad y esta vinculación, ¿no? Que nos permitan, pues, saber también un poco de la historia de ellos, sí, pero también de las cosas que estamos buscando, ¿no? Allá algo que nos parece de repente muy grave es que eh, no, un bibliotecario se retire de servicio y ya nadie sepa dónde quedan las cajas. Eso ha pasado, por ejemplo, con documentación del 68. Entonces, pues se vuelve grave, ¿no? Y en la SEP, el archivo histórico de la SEP a muchos nos preocupa justo porque lees otras investigaciones de otros compañeros, de otras compañeras, y lo que ocurre es que ya todo el mundo estamos asumiendo que hay que colocar, cuando yo consulté este archivo, lo podías localizar de esta manera, ahora no lo sabemos. Que por ejemplo es lo que hace Susana Sosensky en una última publicación hace 2 años, ¿no? Sebastián Mier también ya está planteando lo mismo, entonces sabemos varios que estamos en esas porque como se mueve mucho esta catalogación, no sabemos en qué va a acabar, porque son un montón de cajas, un montón de expedientes, y en cada expediente son muchos folios, ¿no? Entonces, no hay forma, ¿no? Y pues eso, invitarles a tomar la caja de sorpresas y mirar qué encuentras. A veces es muy Muchas grato. gracias. Muchas gracias. Creo que podríamos hacer un tomo surrealista sobre cómo experimentamos el acceso al archivo y todas estas relaciones. Bueno, ¿alguna pregunta? No sé si en Suma hay alguna, David, o aquí, bueno, Diana Paola, luego Danilo, ¿quién más por aquí? Bueno, Bueno, creo que aquí varios nos identificamos con con la caja de sorpresas. Bueno, yo quiero hacer una pregunta para los tres. ¿Cuál es la presencia de los lectores en la revista? ¿No? Porque uno lo ve en los periódicos.
en las revistas es muy poca la presencia de los y las lectoras, sobre todo, por ejemplo, en el caso de la revista del Maestro Rural. Aquí hay una que se llama Igual, que está publicada casi que en el mismo año, en la misma, en el mismo periodo que tú trabajas. Es una revista también del Ministerio de Educación, pero es una revista en donde paradójicamente no participan los maestros rurales, ¿no? Es una revista de instrucción, pero la única participación que ellos tienen son algunas cartas, ¿no? Que es un poco también lo que puede pasar en alguna prensa obrera con algunas, digamos, como peculiaridades. Entonces, ¿cuál es el lugar de los lectores en esas revistas que ustedes nos traen hoy en día? Considerando que no era muy común esa participación directa digamos, en la red de revisteril, ¿no? Era más común en los periódicos. Buenas, bueno, muchas gracias por la pregunta. Mira, en esta revista bueno, que les traigo y en otras que he podido trabajar de este mundo entre lo religioso y lo cultural, sí se publican algunas cartas en ciertos momentos de la revista. Eso como que depende de la política editorial en cierto momento. El tema es que a veces se publica, son fragmentos de las cartas, ¿no? Y también evidentemente hay una selección editorial de las mismas. También creo que hay una construcción de los lectores o del mundo del lector desde la misma lógica editorial de las revistas, ¿no? Entonces hay como que hay que hacer una lectura, eh, pues no creyéndole toda la fuente, ¿no? Sino preguntándonos, bueno, qué es lo que quieren que aparezcan y que no. Entonces, eso por un lado. Por otro, esta revista y algunas otras a veces abren la sección para que lectores envíen inserciones, no sé, artículos, poemas, reflexiones, y algunas las publican. Entonces, ese es como el acercamiento que he podido hacer a los lectores, pero como les digo, entiendo que no logra captar, ¿no? ¿Cuál sería esa variedad de lectores, sino aquellos que pasan por el tamiz del interés editorial, es lo que podría mencionar. Gracias. En el caso de la revista de América, no hay cartas, no hay, digamos, como esa comunicación que tú dices de la presencia de los lectores. Digamos, aquí se nota un poco más, y sobre todo en las comunicaciones de archivo, digamos, como cuando, mejor dicho, ellos piden los archivos, piden los artículos, cuadran los temas entre sus pares, pero no hay esa participación de los lectores. Acá en el maestro rural, me parece a mí que hay una estratificación del lector, podríamos nombrarlo así. ¿Por qué? Porque al ser dirigida al magisterio, en su mayoría, sí hay cartas que envían y en algún momento, en la primer momento de configuración, en la primera etapa, del 32 al 34, la misma SEP, por medio de la revista, pide que los lectores estén en comunicación con ellos, que manden cartas a la redacción, que pregunten sobre temáticas, ¿no? Que muestren interés y llegan a publicar algunas. No dedican una sección. Esa es otra de las cosas que pasa en la revista nunca tiene secciones fijas. Siempre es como mucho movimiento en la revista, ¿no? En algunos momentos llega a aparecer una sección que dura 5 números, 10 números y hasta ahí. No tiene una larga vida una sección. Quizá la única que pudiera existir como sección es la editorial, que es la palabra de la secretaría. Se reproducen discursos del secretario, se reproducen discursos del presidente, se reproducen discursos de algunas dependencias, ¿no? O se da sobre alguna noticia que está en boga y nada más. Entonces, docentes sí tienen este diálogo con otros, con sus pares, ¿no? Y se publican muchas también de los textos de los mismos docentes. Si así hay cabida para su difusión de las mismas reflexiones, ¿no? Cuando están a punto de aprobar la reforma en el artículo 3º, hay una gran discusión entre dos docentes de Zacatecas que están discutiéndose qué entienden por socialismo. Entonces, eso nos mete en otra lógica, ¿no? De entender qué está viendo el docente en ese momento. En otros preguntan si les pueden recomendar, por ejemplo, libros, y eso da pie
a estos listados bibliográficos, ¿no? En dónde conseguirlos, incluso llegan a decirles, manda el giro de dinero y desde acá, con el mismo envío, te lo mandamos, ¿no? Y bueno, lo mismo permite la Secretaría, ¿no? Esta relación con el Departamento Autónomo de Prensa y Propaganda, esta relación que tienen, por ejemplo, la LEAR con su editorial Frente Cultural, ¿no? Editorial Novaro, que también es muy cercana a la LEAR y al Partido Comunista en México en esos años, permiten la difusión de estos textos, ¿no? Entonces, por ejemplo, también en la revista aparecen fotografías de los frentes, las portadas de varios libros, ¿no? Y se anuncian, ¿no? Y se hacen inclusive reseñas, ¿no? Por los mismos escritores. Y en menor cantidad, creo yo, que aparecen preguntas, dudas, pues sí, cuestionamientos de aquellos que se están formando, aquellos que no son docentes y no son alumnos y que han empezado a escribir, a tener lectoescritura, a formarse en otras áreas, ¿no? Eso es como muy mínimo lo que aparece. Y así creo yo que se establece. Muy bien, muchas gracias. Hola, muchas gracias. Bueno, yo tengo dos preguntas, una para los tres y otra para Juan Carlos. La pregunta de Juan Carlos es si la revista La Nueva Democracia encuentra un antecedente en la Unión Iberoamericana que se publicaba en Madrid. Y lo pregunto es porque las prácticas que nos mencionaste, todas, pues la Unión Iberoamericana también tenía como prácticas similares, sobre todo en esta cuestión del canje, la creación de bibliotecas, eh, según los libros que recibía, bueno, creó una biblioteca para que pues, la gente fuera a consultar estos materiales allí. Y la pregunta que es para los tres es, como cuál es el plan, o si tienen un plan de difusión de los datos que han recopilado en los proyectos, si ya han pensado en eso, cómo lo harían para también pensar esto del trabajo, del aprovechamiento de los datos que todos los investigadores en revistas hacemos y cómo se puede conectar toda esa información. Bueno, muchas gracias. Bueno, frente a la pregunta particular, creo que sí hay o sea, sí hay una conexión, hay un antecedente, de hecho se menciona, creo que hace parte como de una plataforma más amplia en la cual aparecen otras revistas de esta índole, ¿no? Entonces, creo que sí están ese tipo de prácticas, de hecho se podría pensar ese universo revisteril que tiene sí, es como esa misión o que buscan tender esos puentes, ¿no? Entre España, América Latina y en mucha fuerza también en los Estados Unidos, sobre todo con los hispanos, ¿no? Que hay en los Estados Unidos, ¿no? No por eso es casualidad que este Comité de Cooperación en América Latina tuviera su sede en los Estados Unidos y posteriormente en el otro periodo que no mencioné, con Alberto Rembado, un mexicano que participó en la Revolución Mexicana y que fue exiliado muy joven a los Estados Unidos, se fortaleció todavía más este vínculo como con la creación de una comunidad iberoamericana, ¿no? Entonces, sí ahí hay una continuidad. Y bueno, en cuanto a estos acervos, como les digo, es bastante incipiente poder, digamos, poner a disposición de los investigadores este mundo revisteril y editorial protestante, que no se reduce, digamos, a las iglesias, sino que tiene bastantes vasos comunicantes con otros espacios de sociabilidad, ¿no? Por ejemplo, he trabajado varias revistas en el sur del continente que están muy ligados a espacios socialistas y ya para la segunda mitad del siglo XX, inclusive anarquistas. Eh, pero pues no hay una política ni tampoco hay un dinero para hacerlo. Sí podemos encontrar algún material digitalizado en algunos acervos, sobre todo del norte global, ¿no? De los Estados Unidos, de Europa, que han recopilado fuentes latinoamericanas. Yo por lo pronto, como les decía, es un tema muy artesanal porque habría que hacer un proyecto para digitalizar. Por ejemplo, esta revista La Nueva Democracia no se encuentra en la web ni siquiera un número, ¿no? Se encuentran de pronto algunos apartes en la portada, pero bueno, es todo un reto poder
socializar, digamos, y poner a disposición estas fuentes. Bueno, yo por lo pronto apenas estoy como, digamos, he hecho como, pues, estoy en la terminación, pues, de estos dos trabajos, en las dos primeras partes de la revista. Y pues bueno, espero terminar, hacer otro trabajo sobre la tercera parte de bueno, la segunda parte de la revista. Y digamos que tiene otras características de publicación, la longitud es más corta cada número. Justo esa revista termina en el inicio del Frente Nacional, entonces, y la portada de esa última revista es un dibujo de Alberto Lleras Camargo, entonces, pues digamos que ahí dice mucho, pero bueno, ahí voy apenas. Entonces, digamos que una de mis partes la motivación para participar acá es esa, es como estar en este circuito de ver cómo se puede ir más allá. Me sumo en parte a lo que comenta, porque la cuestión de la apertura de datos en México, al menos en la universidad, con gente que también trabaja publicaciones, en la universidad, pues es como muy efímera, muy incipiente más bien, está como comenzando, al menos yo lo noto ahí en el campus central, no hay todavía pues sí, una oleada que permita esto, ¿no? Eh, yo creo que igual podría ser una muy buena forma pensar en establecer, pues eso, bases de datos, ¿no? Que por ahí platicando, no sé, con la doctora Garone del Instituto de Filología de allá, lo que dice ella y otra doctora, Jenny Guerra, es, sí, se establecen bases de datos, pero hay un problema a resolver, que es cómo solventamos las bases de datos, porque también son costosas establecerlas, porque los servidores también generan otras cosas, ¿no? No sé, en términos ecológicos, por ejemplo, ¿no? Eh, y pues son preguntas que hay que resolvernos, ¿no? Yo por lo pronto estoy dispuesto a poner a disposición el material que tengo, a quien tenga el interés de consultarlo. Y pues así, un correíto y vamos intercambiando, porque de otra manera no se puede. O sea, tampoco, creo yo que tampoco se trata de dificultarnos la labor entre nosotros, ¿no? O sea, tenemos el mismo interés y habrá que socializar lo que vamos encontrando. Listo, muchas gracias. Bueno, cerramos esta ronda de moderación. Bueno, muchas gracias a los ponentes. Aplausos para ellos, por favor.